El pie humano es un miembro asombroso del cuerpo y ahora puede ser que no sea la parte más atractiva de nuestro cuerpo, pero el pie humano es una maravilla de la creación de Dios. Escuche de esto, consta de 26 huesos, 33 articulaciones, 107 ligamentos, 19 músculos. De hecho, puede ser que le sorprenda saber que de todos los huesos del cuerpo humano, una cuarta parte de ellos se encuentra en nuestros pies. Pero a pesar de lo extraordinario que es, la persona no piensa mucho acerca de los pies o cuidarlos. Y eso es hasta para cuando elegimos los zapatos adecuados. Muy a menudo cuando se trata de seleccionar el calzado, se presta más atención a la moda que a la funcionalidad. Si bien la comodidad ciertamente juega un papel importante, la gente le gusta saber que luce mejor a que cómo se siente. Y muchas veces compramos zapatos pensando en cómo, si son bonitos o si son cómodos. Y a lo largo esto va a causar problemas con los pies y nos puede causar alguna ampolla o alguna otra lesión. Y ahora, eso es lo que nos pasa cuando usamos zapatos que son inapropiados. Sin embargo, en un soldado que tuviera un calzado inadecuado podría resultar desastroso, ya que podría resultar en su propia muerte. Y es por eso que la tercera pieza de la armadura que el apóstol Pablo nos instruye que nos pongamos como aquellos que están comprometidos en una guerra espiritual tiene que ver con nuestros pies. Eso es lo que leemos en Efesios 6:15. Y los calzados de los pies con el apresto del Evangelio de paz. Ahora, puede sonar algo extraño que el apóstol Pablo incluso mencionara los pies en el contexto de la guerra con Satanás. Después de todo, a partir del versículo 14 ha mencionado dos partes de nuestro cuerpo críticamente importantes y significativas en relación con la vestimenta para la batalla. Ha mencionado nuestros lomos y nuestro tronco. Como recordará en nuestros estudios anteriores, la primera pieza de armadura que Pablo nos dice que usáramos es el cinturón de la verdad. Él dijo haber ceñido sus lomos con la verdad. Así es como un soldado romano se prepararía para la batalla, metiendo toda la ropa suelta en el cinturón de cuero que le rodeaba la cintura o los lomos. Y así es como debemos prepararnos para la guerra, envolviéndonos de la palabra de Dios a nuestro alrededor y comprometiéndonos con sus verdades bíblicas. Y como en segundo lugar, la segunda pieza de armadura que se pondría un soldado romano es su coraza, lo cual le protegería los órganos vitales de la parte superior del torso. Así es como lo escribe Pablo, habiéndose puesto la coraza de la justicia, y así como una cubierta dura de cuero o de metal que protegería la sección media de un soldado. Así que recuerde, en el pensamiento hebreo está asociado con sentimientos y afectos. Así que debemos proteger nosotros también nuestras emociones y afectos de los ataques de Satanás mediante la rectitud práctica al obedecer. Esto es decir así que toda la vida diaria justa se mantiene nuestros corazones cálidos y leales hacia Jesús como nuestro primer amor y prioridad. Entonces, en el versículo 14, Pablo nos ha hablado de dos áreas muy estimadas del cuerpo de un soldado que necesitaban protección durante la guerra. Serían los lomos y su cintura. Eso tiene un sentido perfecto. Por lo tanto, ahora que tenemos y llegamos al versículo 15, nos pregunta por qué el apóstol menciona esto que parece tan insignificante como una parte del cuerpo como los pies. Quiero decir, ¿quién le presta tanta atención a sus pies en un tiempo de guerra? Bueno, un soldado romano lo haría, y es por una razón. Si no tuviera el calzado adecuado, él experimentaría básicamente la derrota. Y eso es lo que queremos aprender hoy sobre el papel que juega el calzado adecuado en la guerra de un soldado romano y cómo esta analogía espiritual se aplica a nuestra guerra con Satanás para que no nos derrote.
Y una vez más, mi enfoque en esta tercera pieza de armadura sería lo mismo que ha sido con las otras dos piezas de armadura, es hacernos estas preguntas y buscar las respuestas que nos ayudarían a comprender el significado del texto y cómo se aplicaría a la guerra espiritual. Y por esto nos referimos para poder entender el propósito y la función del calzado de un soldado romano, tenemos que saber algo sobre cómo era el diseño de los zapatos que usaban en ese entonces. Ahora, usted puede que le sorprenda saber que los zapatos militares que usaban los soldados romanos no eran botas, eran sandalias con unos clavos de metal que sobresalían en la parte inferior y fueron diseñados así con el propósito de agarrar el suelo durante el combate. Esto le permitía al soldado tener una base firme y una estabilidad mientras se involucraba en un combate de cuerpo a cuerpo con el enemigo. Verá, los zapatos del antiguo soldado romano funcionaban de una manera muy similar como los tacos de fútbol de hoy en día. Le permitían plantar los pies firmemente en el suelo para mantenerse sólido y no lo pudieran empujar como a un jugador de fútbol al que empujan y lo mueven y sus pies quedan firmes. La cuestión es la misma. Es una estabilidad, es una base firme. Y es por eso por lo que Pablo menciona la necesidad de proteger nuestros pies. Y después de discutir las partes más nobles del cuerpo, como los lomos y la parte media, porque como lo explicó el doctor Lloyd Jones, por poderoso que tu pecho y tan maravillosos que sean tus lomos, si te resbalas y te caes en la batalla, serás presa fácil de tu antagonista. Ese es el punto. Resbalar y caer durante un combate es precisamente lo que Pablo no quiere que hagamos. Y es por eso que él enfatiza en Efesios 6 que debemos de permanecer firmes en nuestras batallas con el enemigo. 3 veces lo dijo él, que estemos firmes. En el versículo 11, que se ponga usted en la armadura del Señor para que usted esté firme en contra de los ataques del enemigo. En el 13, póngase la armadura del Señor para que usted pueda resistir al enemigo y usted siga firme. Y en el versículo 14, en el principio dice, quédate firme. Así que vea lo que dice. Y como nosotros estamos siempre al tanto de la batalla que nos viene del enemigo, siempre tenemos que estar fuertes y no estamos para caer. No podemos permitir que seamos movidos y nos resbalamos. Nosotros siempre tenemos que estar fuertes y estables. Y es por eso la respuesta a la primera pregunta es que la función principal del calzado de un soldado romano era la seguridad y la estabilidad que le permitirían mantenerse firme mientras él participaba en una guerra. Entonces, lo que queremos saber es qué nos da, como creyentes en Cristo, esa firmeza para resistir los ataques de Satanás sin caer o pecar o sentirnos desalentados. Bueno, el soldado romano tenía sandalias de cuero con clavos para su estabilidad física. ¿Qué tenemos nosotros que nos ofrezca esa estabilidad espiritual, mental y emocional cuando nos enfrentamos a nuestro enemigo? Pablo nos dice, es la paz. Es la paz del Señor. Calzad los pies con preparación del evangelio de paz. Y eso nos lleva entonces a una segunda pregunta para ayudarnos a comprender nuestra necesidad de calzado adecuado en la guerra espiritual. Y la segunda pregunta es, ¿cómo nos protege la paz y nos proporciona estabilidad en la guerra espiritual? Ahora, Pablo nos dice que nos mantendremos firmes y inmovibles si tenemos nuestros pies bien calzados o lo que quiere decir equipados con la preparación del evangelio de paz. Es decir, lo que nos dará fuerza, firmeza, inmovilidad en nuestras batallas con el diablo es la paz que proviene del evangelio. Entonces, ¿cómo es que la paz nos da esta firmeza y estabilidad? Bueno, para comenzar a responder esta pregunta, primero quiero que sepa lo que Pablo no está diciendo en este versículo.
mientras muchos asumen que Él está diciendo que nos instruye que nuestros pies deben de estar preparados con la preparación o el entendimiento del Evangelio de paz. ¿Y qué quiere decir con preparación y cómo se relaciona con el Evangelio? Bueno, la palabra preparación se traduce como estar listo. Está expresada en un sentido en el cual el apóstol usa esa misma palabra en Tito 3:1 cuando le dice a Tito en modo de aplicación que estemos preparados en esta buena acción. Y el hecho aquí es de que les dice que tiene que estar listo con el Evangelio de paz que nos prepara para entrar a un combate con el diablo proporcionándonos esa estabilidad. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es que el Evangelio de paz nos prepara para esa batalla? Bueno, algunos maestros de la Biblia han mirado y han llegado a la conclusión de que Pablo está enseñándonos que nuestra disposición para llevar el Evangelio de paz y salvación a otros es lo que nos protege de Satanás. Es decir, aquellos cristianos que son los más estables y firmes son los que se sienten fuertes en su fe, son los que están dispuestos siempre a testificar y evangelizar. Y para apoyar ese punto de vista señalan que en Romanos 10:15 Pablo también escribió acerca de los pies y fue en el contexto de la predicación del Evangelio. Y aquí fue cuando Pablo habló de Isaías 52:7. Esto fue lo que le escribió. ¿Cómo predicarán a menos que sean enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que traen buenas noticias de las cosas buenas. Bueno, ciertamente estoy de acuerdo que tenemos que evangelizar a los perdidos y siempre tenemos que estar listos para proclamar el Evangelio, y esto es lo que Pablo está enseñando en Romanos 10:15. En eso estoy al 100, tenemos que estar de acuerdo. Sin embargo, esto no es de lo que está hablando en Efesios 6. Les recuerdo que el contexto de Efesios 6 se trata de mantenernos firmes, no de viajar o movernos con el Evangelio. Y el punto de Pablo en Efesios 6 no tiene nada que ver con evangelizar a los perdidos, sino con luchar contra Satanás. Él está hablando con la lucha contra el enemigo. Entonces, sabiendo lo que Pablo no quiere decir con sus palabras en Efesios 6:15, esto es de lo que está hablando él. Nosotros sabemos, entonces nos gustaría volver a saber de lo que está hablando. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿De qué modo está hablando del Evangelio de paz que nos va a preparar para pelear contra el enemigo y nos va a dar estabilidad? Bueno, quiero que usted vuelva a Efesios 6:11 y entonces ahí vea lo que él dice acerca del enemigo de nuestra alma. Dice, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan mantenerse firmes contra los planes del diablo. Ahora, Pablo dice que Satanás tiene muchos planes de ataque. Lo que significa son varias estrategias y métodos diferentes que usa en sus ataques contra nosotros. Y uno de sus esquemas más populares es robarnos la paz. Correcto, usted lo ha sentido, todos hemos tenido esa experiencia. Él intenta quitarnos la paz, pasándonos con dudas, miedos, preocupaciones, conflictos con otras personas. Sabe, no es una coincidencia que inmediatamente después de que Pedro nos dice que eches toda tu ansiedad sobre el Señor porque Él se preocupa por ti, no es una coincidencia que después de eso él se refiere al Satanás como un león rugiente que busca devorar a los creyentes. Pedro une la ansiedad y Satanás porque una de las principales tácticas del diablo es atacar a los creyentes, tentándolos a estar ansiosos y turbados, y con el propósito de robarles la paz que Dios ha provisto por medio de su evangelio. Verá, un creyente preocupado con problemas es un cristiano inestable y titubeante. Siempre tiene altibajos en su caminar espiritual, preocupándose por esto o por aquello. Y es por eso que Pablo nos dice que la manera de estar firme, fuerte e inquebrantable, no ser derrotado incluso en medio de las batallas diabólicas, es
del modo es que tenemos que apropiarnos personalmente de la paz de Dios, esa paz que Él ha provisto por medio de su evangelio. Amigos, así que si quieren ser el tipo de creyente que no está en una montaña rusa emocional, pero que está estable y seguro en su relación con Cristo, entonces tiene que aprender a apropiarse y a experimentar la paz de Dios. Y por lo tanto debemos comprender que hay dos aspectos de la paz de Dios que construirán la estabilidad de nuestras vidas. Primero que todo, las escrituras hablan de paz con Dios. Es la paz con Dios. En Romanos 5 del 1 al 11. Estos fueron los que yo leí más temprano. Nomás le voy a leer el versículo 1. Pero esta es muy importante. Así que, por lo tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo habla de la reconciliación. Ahora, este primer versículo es uno de los versículos muy importantes en toda la Biblia, porque habla de las declaraciones de que dice que nosotros una vez fuimos enemigos de Dios debido a nuestra rebelión pecaminosa y hostilidad hacia con Él. Ahora, nosotros tenemos paz con Él por medio de la fe en nuestra salvación en Cristo y en su sustitucionaria muerte en la cruz por nosotros. En Colosenses 1 del 19 al 20, porque le agradó al Padre que toda la plenitud habitara en Él y en Él reconciliar todas las cosas consigo mismo, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz, por medio de Él, por medio de Él. Nosotros tenemos paz. Pablo nos dice que la guerra ha terminado, se ha acabado. Siendo justificados por la fe, ahora estamos en paz con Dios y ya estamos siendo considerados justos y en paz con el Señor. Él ya no nos considera su enemigo, ahora estamos en el mismo lado. Entonces, ¿cómo es que el hecho de que estemos en paz con Dios nos hace estables y nos protege de Satanás? Bueno, así es como funciona. Una de las causas principales de la inestabilidad en la vida de un cristiano es que tiene dudas sobre su salvación y sobre su relación con Cristo. Ve tanto pecado ahí en su vida que comienza a preguntarse si realmente podría ser un creyente nacido de nuevo y seguir pecando como lo hace. Sería imposible. Y aunque está preocupado por su pecado, el diablo le sugiere que no es posible que sea un verdadero cristiano, porque los verdaderos cristianos no tienen esos pensamientos como los de uno. Los verdaderos cristianos no luchan tanto con esas actitudes como usted. Un verdadero cristiano nunca haría algo como lo que tú has hecho. Ahora, si usted recibe y cree ese tipo de acusaciones, dudas, mentiras siniestras y dudas, entonces usted será un cristiano vacilante, inestable, inseguro en su relación con Cristo. Un día pensará que es cristiano y al siguiente día pensará que usted no es cristiano. Y como resultado, Satanás le hará sentir derrotado porque habrá logrado que base la seguridad de su salvación en sí mismo y en su comportamiento, en lugar de mantenerse firme en el mensaje del Evangelio y la verdad de que está en paz con Dios. Verá, esta es la razón por que en el Nuevo Testamento nos exhorta a permanecer firmes en la doctrina, la teología sólida y la verdad bíblica, en lugar de una autointrospección mórbida o incluso la experiencia personal. Leemos estas palabras en 1 de Corintios 16:13. Estén alerta, permanezcan firmes en la fe. Actúen como hombres, sean fuertes. Ese es el llamado de Pablo a ser fuertes, como un hombre robusto, apoyándose en las verdades de la Escritura, sabiendo lo que cree y teniendo fuertes convicciones bíblicas.
acerca de la verdad. De lo contrario, será un desastre espiritual de que exactamente lo que Satanás quisiera que usted fuera y que yo fuera. Pero no es necesario que dejemos que esto suceda. La manera de evitar que esto suceda es luchando la sana doctrina enseñada por los maestros de la Biblia sólidos y de buena reputación. Esto es lo que dijo Pablo en Efesios 4 del 11 al 14. Y esto es, y dijo como apóstoles, a otros profetas, otros evangelistas, otros pastores, maestros, para el equipamiento de los santos, para la obra de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios en un hombre maduro, a la medida de la estatura que corresponden en la plenitud de Cristo. Como resultado no vamos a ser niños sacudidos por aquí y allá por las olas y llevados por todos los vientos de la doctrina, por la artimaña de los hombres con su astucia y sus intrigas. Pablo dice que como resultado, en el versículo 14, dice que nosotros ya no vamos a ser niños sacudidos aquí y allá por las olas y llevados por los vientos de la doctrina, por la artimaña de los hombres o por la astucia y las intrigas engañosas. Al aprender de maestros bíblicos confiables, no solo crecerá espiritualmente, sino que la sana doctrina que escuche de ellos los protegerá de ser arrojado por los vientos del error doctrinal, de falsos maestros y de embajadores del diablo. Por lo tanto, si desea ser espiritualmente estable, debe protegerse de las dudas y la confusión de Satanás, apoyándose en la verdad de que está en paz con Dios a través de la muerte sacrificial de Jesucristo y que sus pecados nunca lo condenarán. El Evangelio le dice que si alguien ha confiado en Cristo para su salvación, ha sido perdonado, y que esta verdad es la que lo debe mantener bien firme. Y esa ley que nosotros pudimos nunca mantener con respecto al Padre cuando Él nos ve, Él ve la rectitud del Hijo en nosotros. Esas son las verdades que nosotros debemos de estar firmes. Y eso es precisamente lo que Martín Lutero se enfrentó hace 12 siglos atrás, cuando el catolicismo romano y sus tradiciones, y con estas palabras famosas que dijo: aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. Esto es lo que construye estabilidad espiritual en su vida y lo protege de la astucia de Satanás. Ahora, otra forma en que puede estar en la verdad y en la paz con Dios y que lo proteja de los ataques de Satanás es que le brinde estabilidad cuando se enfrenta a pruebas severas. Verá, una de las estrategias más efectivas de Satanás para tentarla a cuestionar el amor de Dios por usted cuando está pasando por una situación difícil. Y cuando está usted pasando por una prueba severa, el diablo a menudo susurrará en su corazón algo como esto: ¿cómo puedes creer que Dios te ama cuando permite que esto te suceda? ¿Puedes creerlo? ¿Cómo puedes creer que Él se preocupa por ti, que se preocupa por tus mejores intereses? Si Él realmente fuera un Padre amoroso, no te dejaría pasar por tanto dolor y angustia. Él debe de estar enojado contigo porque algo le hiciste. Por eso se está vengando de ti. ¿Cómo usted responde a la acusación tan perversa contra Dios? Bueno, usted le contesta manteniéndose firme en la verdad de que Dios no está en su contra. Es una mentira. Él está en paz con usted, Él está a su lado y Él le ayudará y le fortalecerá. Es lo que dice su palabra. ¿Y por qué tiene usted esa fuerza y confianza, aunque la vida parezca desmoronarse? Es porque está usted apoyado en la preciosa verdad de que no importa cómo se pueda sentir, sin importar lo que pase alrededor de usted sabe que tiene la paz del Señor, que es su amigo, que usted es su hijo y que Él no está peleándolo, que Cristo ha traído la reconciliación.
Como dijo Pablo en Romanos 8:31, si Dios está por nosotros, ¿quién puede contra nosotros? Usted escuchó esto, si Él está con nosotros, nadie puede estar contra nosotros. La sangre de Cristo, no importa quién esté en contra de nosotros, porque si Él está a nuestro lado, porque si la sangre de Cristo ha hecho la paz entre usted y Dios, ese es el mensaje de paz del Evangelio. Ahora me doy cuenta de que alguien aquí puede responder a esto diciendo, y pensando en esto, diciendo, mira, Steve, nada de esto es realmente relevante para mí porque no lucho con las dudas sobre mi salvación, sé que soy un verdadero creyente y no cuestiono el amor de Dios por mí, ni siquiera en las circunstancias más adversas. Con lo que yo lucho es tener paz en mi corazón, porque me estreso mucho por preocupación y miedo. Tengo preocupaciones y temores sobre mis hijos, mis finanzas, sobre el crimen, la seguridad, la vida, es más, hasta el COVID. Lo que usted diga, yo tengo muchas preocupaciones y miedos al respecto. Sé que estoy en paz con Dios, pero no tengo mucha paz en mi corazón. Parece que me siento a veces derrotado la mayoría del tiempo. Ahora, si eso suena como usted, entonces necesita entender que hay un segundo aspecto en el mensaje de paz del Evangelio que le traería estabilidad y firmeza a nuestras vidas. Y eso es la paz, no con Dios, sino la paz de Dios. Son dos cosas muy diferentes. Todos los creyentes tienen paz con Dios, pero no todos los creyentes tienen la paz de Dios en sus vidas, que lo cual sería una vida tranquila y libre de ansiedad. Es un espíritu que está libre de la ansiedad y está lleno de tranquilidad y de paz, y sin experimentar la paz de Dios en su corazón le faltará una base firme en sus luchas con Satanás, y si no tiene una base firme, entonces Satanás lo empujará y lo derrotará. Entonces, ¿cómo puede experimentar la paz de Dios sin importar las presiones, tensiones de la vida? Bueno, en primer lugar es importante comprender que la paz no es la ausencia de problemas o de pruebas. Todo mundo tiene ciertos problemas. Eso es verdad. Todos nosotros tenemos alguna preocupación o inquietud. La paz, sin embargo, es una tranquilidad interior en medio de todos los problemas y las pruebas. Es una tranquilidad del alma que se basa en el entendimiento de que todo está bien, de que su pecado ha sido tratado y no hay conflicto entre usted y Dios. Y que este Dios que lo ha salvado y que es soberano sobre todas las cosas que le pueden pasar en su vida. Nada es un accidente, nada es una coincidencia. Él es soberano sobre todo lo que le puede venir a su vida. Y esto es lo que dijo Pablo en Romanos 8:28. Todo funciona para bien para los que aman al Señor y son llamados de acuerdo a su propósito. Y eso es lo que sabemos, que el Señor va a usar todas esas cosas para moldar nuestro corazón a su carácter. Este tipo de paz es a lo que se refería Jesús cuando dijo en Juan 14:26, la paz os dejo. Yo no te doy la paz como el mundo la da. No dejes que vuestro corazón se turbe ni que tenga miedo. Esta paz es algo que el mundo no tiene, porque esta paz es independiente de las circunstancias y asegura la compostura incluso en las situaciones más difíciles. Entonces, ¿cómo puede experimentar este tipo de paz y estar libre de preocupaciones y miedos? Bueno, la respuesta que nos da en Filipenses 4, del 4 al 9, le invito a que vaya ahí. Lo vamos a tener en la pantalla muy pronto porque está aquí en este versículo donde Él nos da 5 modos de responder a los problemas de la vida y podemos recibir nosotros la paz del Señor. Mire lo que dice en el versículo 7. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa toda la comprensión guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Qué gran verdad es esa. Esto es todo lo que nosotros queremos. Podemos tener muchas cosas que enfrentar, pero la paz nos protegerá el corazón, la mente, para que no estemos llenos de ansiedad y no nos va a afectar.
No vamos a estar llenos de esa preocupación, de esa ansiedad, aunque parezca que todo a nuestro alrededor se derrumba. Yo recuerdo que la primera vez cuando hablé de Filipenses y cuando él dijo, ¿puedes explicarlo? Yo dije, no, no lo puedo. Es una paz que va más allá del entendimiento. Yo te puedo decir que la puedes experimentar. Es algo más grande de lo que el entendimiento humano puede percibir. Y eso es todo lo que queremos. Y ahora, ¿cómo llegamos al punto en que estamos libres de la ansiedad? Y ahora, esto es lo que nosotros vemos cuando nos dice cómo responder al estrés y alejarnos de la preocupación. Bueno, déjeme le doy el contexto de esto, ¿ok? Y esto lo encontramos en el versículo 2 y 3 del capítulo 4. Aquí dijo, instó a Euodia y a Sintique a vivir en armonía en el Señor, en verdad. Compañero fiel, te pido también que ayudes a estas mujeres que han compartido mi lucha por la causa del Evangelio, junto con Clemente también, y el resto de mis colaboradores cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces había dos mujeres prominentes en esta iglesia. Una se llamaba Euodia y la otra se llamaba Sintique, que estas mujeres tenían un conflicto, que estaban un desacuerdo entre sí. Y Pablo le habla instando a un hombre en la iglesia, quien identifica como su verdadero compañero, a ayudar a estas mujeres a resolver este conflicto y volver a estar en paz. Y estas mujeres eran mujeres de gran ayuda y compartían el evangelio al mismo tiempo con los hombres, y él quería que regresaran a paz y a armonía entre una con la otra. Y fue lo que dice aquí. Los siguientes versículos son las instrucciones de cómo recuperar la paz. Y les dice a estas, no solo a esas mujeres, pero son verdades que podemos aplicar en nuestra vida. Hay 5 pasos. El primero que dice ahí, para vivir una paz libre de preocupaciones, y está revelado aquí en el versículo 4. Dice, regocíjense en el Señor siempre. Y yo dije y diré de nuevo, regocíjate. Pablo dice que lo primero que debemos hacer al responder a las presiones de la vida es regocijarse. Y eso es lo que siempre tenemos que hacer como respuesta a las presiones de la vida. Y ahora observe que Pablo no solo dijo que debemos regocijarnos por nuestras circunstancias difíciles, sino que debemos regocijarnos en el Señor siempre. Es decir, y cuando el doctor le dice, usted tiene malas noticias, Pablo no dice que usted va a disfrutar alguna mala noticia. No, lo que Pablo está diciéndonos es de que nosotros nos regocijamos en el Señor, sin importar de las razones o las circunstancias. Nosotros en Él encontramos ese gozo, porque en Él estamos seguros de que tenemos una relación increíble con Cristo, a lo que Él se refiere estando en el Señor. Y verá, el punto de regocijarse en el Señor en medio de un problema es que cuando nuestro enfoque está en una relación segura y eterna con Cristo, entonces no nos preocuparán las circunstancias cambiantes y fluctuantes de la vida. Nosotros tenemos algo que nunca va a cambiar. Nosotros tenemos una relación con Jesucristo. Es eterna, nunca va a cambiar, nunca, no importa las circunstancias o noticias o cosas que enfrentemos. Nosotros nos regocijamos en Cristo, es el primer paso que nos permite experimentar la paz de Dios. Ahora, yo le incito que si yo le tengo que decir, y si yo le comento, hágalo, no es una sugerencia si usted quiere hacerlo, si le gusta, no. Esto yo le digo a usted, lo motivo, lo exhorto a que usted haga esto, a que por fe empiece a regocijarse en esta verdad, y no importa lo que sea, usted diga, gracias Señor, y en ti me regocijo. Gracias por darme una relación que nunca cambiará, que nunca va a ser afectada, no importa lo que esté pasando alrededor mío, yo elijo regocijarme. En segundo lugar, debemos responder a las presiones de otros, cediendo nuestros derechos personales a otros. En el versículo 5 dice, deje que los hombres conozcan su espíritu gentil, el Señor está cerca. Ahora, el pensamiento principal detrás de la palabra gentil en el contexto de ceder, hay otras palabras que usan,
Pero en el contexto de esto quiere decir que el mejor modo de traducir esto es como ceder, como darle a alguien la habilidad de que no sea la voluntad de usted, que usted pueda ceder, que no pueda ser su palabra o su voluntad y nada más, que usted considere a otros importantes. Usted verá, esos que siempre insisten en salirse con la suya son personas que están enojadas y molestas y que constantemente tienen un problema con otra persona. Y aquellos que viven así no pueden tener la paz de Dios en sus corazones cuando están en guerra con los otros. Entonces, si deja de luchar con otros cediendo y lo que ellos dan, ceden sus derechos, entonces empiezan a experimentar la paz de Dios. Y cuando usted percibe que no tiene que estar siempre en lo correcto o a cargo, esto es lo que dijo Pablo a los Romanos 12. Si es posible, en la medida que dependa de usted, sea la paz con todos los hombres. A veces es difícil y a veces no se puede lograr. Y usted puede hacer todo lo que quiera, pero es muy difícil y no se logra. Pero alguien a lo mejor podría mirar a esto y decir, bueno, si yo hago esto, a lo posiblemente van a aprovecharse de mí. Y yo puedo decirle, tiene razón. Puede ser que a lo mejor sí lo hagan, pero la segunda parte del versículo 5 dice, esto es lo que dice, el Señor está cerca. Es decir, Él dice que el Señor viene pronto, porque Él vive dentro de ti, pero Él está a punto y su regreso viene pronto. Lo que quiere decir es que cuando Jesús venga, su venida va a estar más cerca de lo que usted cree. Y Él va a venir y Él va a quitar cualquier error, cualquier injusticia en contra de usted. Alguna vez sea alguien que se ha aprovechado de usted y usted en esa paz va a encontrar, no importa cuándo, usted va siempre a ser recompensado. Nosotros no sabemos si llega en pocos días o muchos años. Pero cuando usted le da a alguien, cede sus derechos de que no siempre sea su voluntad, eso el Señor le dará la paz. El tercer paso para responder a las presiones de la vida es gozarse en el Señor, ceder sus derechos a los demás y debemos de confiar en el Señor. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo por medio de la oración y la súplica con acción de gracias sean conocidas vuestras peticiones al Señor. Ahora, esto es un mandamiento de depositar todas sus preocupaciones en el Señor y confiarle todas sus cargas. Alguien ha parafraseado este versículo diciendo, no te preocupes por nada, pero ora por todo. Y eso es realmente lo que dijo Pablo. Pero yo quiero aclarar que la manera de tener paz no es simplemente orar, sino es más bien confiar en Dios por medio de la oración. Usted puede seguir orando y orar todo el día y no confiar en el Señor. Pero cuando usted ora y confía en el Señor, significa que usted pone todas las cargas sobre el Señor y la deja ahí, no la vuelve a tomar. Él cree que Él lo resolverá todo para su bien y para su gloria. Y eso es por lo que nos dice que debemos orar con la acción de gracias, agradeciendo de que Dios tiene control soberano de todo y usarlo todo para el bien. Y eso lo usa para nuestro bien. Lo que dijo un gran teólogo acerca de esto, dice, no hay nada demasiado grande para que su poder lo realice, ni demasiado pequeño para que su amor se preocupe. Esto es tan profundo. Déjemelo leer de nuevo. No hay nada demasiado grande para que su poder lo realice, ni demasiado pequeño para que su amor se preocupe. Él es todopoderoso. Y Él está preocupado por usted, por todos los detalles de su vida. Confíe en Él. Ahora el cuarto paso para responder a las presiones de la vida, aparte de regocijarse en el Señor, ceder nuestros derechos, confiar en el Señor, también nos dicen que nosotros tenemos que pensar seriamente en la verdad. Meditar en ella, contemplándola, buscándola. Esto dijo en el versículo 8, finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, lo que es recto, puro, amable, todo lo que es de buena reputación, si hay alguna excelencia, si hay algo digno de alabanza, reflexionen en esas cosas. No que sea un pensamiento pasajero, es meditar en él, es contémplelo.
Ahora, en este versículo, Pablo nos da una lista de cosas que debemos de analizar y pensar. No tenemos tiempo de checar cada una de ellas, pero sin embargo es importante que nosotros veamos que tenemos que orar y meditar en estas verdades y que tenemos que dejar lo que no es verdadero y preocuparnos por cosas que nunca van a pasar y que posiblemente nunca van a pasar. Son cosas que están en nuestra mente, que nos imaginamos, son problemas. ¿Qué tal si esto pasaría? ¿Qué tal si esto, el dinero, la salud, la familia? Nosotros proyectamos entre el futuro una ansiedad que no sabemos si va a pasar. Alguien ha dicho, la preocupación tiene una imaginación activa y puede visualizar todo tipo de posibilidades. Entonces, entrene a su mente para pensar en cosas que son verdaderas, no cosas que de su imaginación. Y las cosas que usted se imagina no son verdaderas. Por eso, ciertamente, uno tiene que meditar en las escrituras y en lo que es verdadero, porque la escritura es verdadera. Ahora, la quinta y última forma de responder a las presiones de la vida y experimentar la paz de Dios es obedeciendo la palabra de Dios. Las cosas que hemos aprendido, que hemos recibido, oído y visto, tenemos que practicar estas cosas y el Dios de la paz estará con nosotros. Es lo que dice. Pablo le dijo a los filipenses que pusieran en práctica las verdades que les había enseñado y les había demostrado a ellos con respecto a la obediencia. Él les enseñó que las viviera, que las obedeciera. ¿Y cómo puede ser que la obediencia de Dios nos trae paz al corazón? Es muy simple. El pecado siempre causa inquietud y ansiedad. Nadie puede tener la paz de Dios gobernando el corazón si su conciencia no está tranquila. Si usted no tiene, la Biblia dice, no hay paz para los malvados. Por lo tanto, obedezca al Señor y experimente su paz de un modo increíble. O sea que si usted quiere tener la paz del Señor, si usted quiere estar siempre en tranquilidad en medio de los ataques del enemigo, usted tiene que caminar en los zapatos, en la paz del Señor. Y el único modo en el que nosotros vamos a poder lograr eso es cediendo nuestros derechos a otros, es confiando en el Señor, sabiendo lo que es verdadero. Así que nosotros tenemos que responder de este modo a las dificultades y veremos que la paz del Señor, que es mucho más allá del entendimiento humano, nos guardará nuestro corazón. Ahora, si usted no ha confiado en el Señor para su salvación, yo quiero invitarlo a que usted venga a tener la paz del Señor. Eso es lo primero, que usted sea justificado por medio de la paz del Señor. Así que Jesús ha ofrecido la salvación por medio de Él y el perdón de sus pecados. Y esto fue lo que dijo en Mateo 11, 29 al 30. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados. No la gente que está cansado porque no durmió bien. Está hablando gente que está cansada de su pecado, de su desobediencia. Dice, yo los haré descansar, no para su cuerpo, sino para su alma. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para nuestras almas, porque mi carga es ligera y mi carga es liviana. Yo le digo a usted, si usted nunca ha confiado en el Señor, y si usted sabe mucho de la cristianidad, pero nunca se ha arrepentido de su pecado, venga hacia Cristo. Y usted puede decirle, yo sé que soy un pecador perdido y que nunca he confiado en ti, siempre confío en mí, en mi iglesia, lo que yo doy. Pero ahora yo quiero dejar todo eso, quiero dejar mi pecado y quiero venir a ti y quiero regresar a ti, quiero confiar en ti, en tu muerte. Y yo quiero tener mi paz en ti. Yo le digo, haga esto, no se espere a mañana. Usted no sabe si tiene mañana, porque hoy es el día. Si usted escucha su voz, escúchala y sígala y obedézcala. Si usted quiere hablar con alguien acerca de su alma, de su necesidad del Señor, cuando acabe este servicio, usted puede venir, puede vernos aquí en la parte de enfrente. Voy a estar, va a haber otros ancianos
que pudieran ayudarle. Pero por ahora vamos a transicionarnos al servicio de la última cena. Así que, Señor, gracias por tu palabra. Gracias de que tú nos has dado la seguridad por medio de tu cruz, ya sea que lo sentimos o no. Nosotros tenemos paz contigo. Y que todos los que tenemos y hemos escuchado tu palabra hoy, que podamos estar en esa verdad, que tengamos nuestros pies firmes en esa paz. Y no importa cómo nos sentimos, sino que confiemos en esa verdad, de que si estás con nosotros, nadie puede estar contra nosotros. Y asimismo oro que la gente, mientras empiece a entender cómo experimentar tu paz, esa paz del Señor, de que nos ayudes a cada uno a aplicar estas verdades. Y yo también te pido que nos ayudes a hacernos dueños de estas verdades, de que nosotros no tengamos un conflicto con alguien y que podamos recordar que podemos regocijarnos en ti, que podemos dejar y ceder nuestra voluntad. Y todas estas verdades que hemos aprendido hoy para tener tu paz, ayúdanos a obedecerlas. Y Señor, y así como obedecemos lo que tú nos has dicho, recordar y venir a tu mesa, déjalos hacerlo en un modo que te da honor y gloria. Y todo esto lo oramos en nombre de Jesucristo. Así que